Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Hablar de esperanza nos lleva a muchas aristas y hoy lo estaremos presenciando, pues algunos lo confunden con positivismo, otros lo confunden con la fantasía y hay otras personas que ni siquiera saben qué significa, pero también hay otros seres humanos que utilizan la esperanza como el despertador de todas las mañanas, incluso ese respaldo que se puede llegar a sentir cuando nadie más está. Sé que suena muy filosófico o trascendental lo que estamos hablando o lo que les estoy comentando sobre la esperanza, pero ¿qué más que poder sentarnos a hablar para usted qué significa la esperanza? ¿Qué concepto tiene de ella? ¿La ha perdido alguna vez? ¿La ha tenido alguna vez? Y hoy nos sentamos con una maravillosa invitada, amiga de la casa, que estuvo también en la Semana Nacional de la Esperanza, llevándonos justamente un conversatorio, un compartir muy interesante, hablando de el poder de la palabra en la comunidad y contándonos las transformaciones que se hacen desde la comunidad como lideresa en el mejor sentido de la palabra, ya que algunas personas la han utilizado esta palabra para desprestigiarla y utilizarla para sus portadas. Entonces, ¿qué tal si hoy se sientan con nosotros a escuchar hablar sobre esperanza, pero con realidad? Nos está acompañando Amparo Rosa Salas, desde Sincelejo. Con toda la felicidad le damos la bienvenida a este espacio. Siempre ha estado acompañándonos con sus reflexiones. Y hoy justamente con esta pensadora, administradora de empresas, es especializada en cultura de la paz, diplomada en justicia transicional y victimología, con más de 20 años de servicio en el campo social, comunitario, y todo esto dirigido a la población vulnerable con un enfoque diferencial y de género. Esto ha permitido que nuestra invitada desarrolle e implemente proyectos y programas de políticas públicas, no solamente en distintas partes del país, sino en la región, en Montes de María, justamente desde donde nos estará hablando. Y estaremos hablando mucho más de eso de la esperanza para poder llegar a transformar. Esta experiencia se adquiere con el acompañamiento a las víctimas en la violencia, la reconstrucción de los territorios que definitivamente, y no hay que olvidarlo, siguen siendo afectados por el conflicto. La articulación de procesos e intervención de programas de políticas públicas con operadores de agencias de cooperación presentes en la región, otros ya no, y de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Ustedes saben dónde pueden encontrarla. Al final nos estará brindando información para poderle escribir y saber mucho más de ella y de esta labor que desarrolla. Pero como les digo, la esperanza es nuestro primer espacio para podernos sentar. Amparito, bien llegada a esta banca. Ay, Hattie, qué alegría. Estoy supremamente feliz de volvernos a encontrar. Un saludo muy grande, con mucho cariño, con un calorcito así montemariano para nuestra amable audiencia, para ti, para Felipe, para Mari, para todos los creadores y creativos de Banca del Parque, que me encanta. Cada vez que nos encontramos creo que la ventanita de la esperanza sigue abierta. Aquí precisamente tengo el símbolo de la esperanza de Banca al Parque. Aquí tengo la estatuilla de Jaime. Mira, yo le decía a una amiga, a unos amigos, yo no sé, pero yo parecía que traía un tesoro cuando me lo entregaron esa tarde. Yo pasé toda la tarde con él recostado al pecho y lo cargaba y en el avión yo lo traía y no me lo toque nadie. Y entendí una cosa maravillosa ahorita que estamos hablando de esperanza y se la escuché precisamente a Marisol Garzón Forero, su hermanita de la vida del alma, su cómplice, y era la diferenciación que hay entre esperanza y positivismo. Quizás hasta no haber llegado a la semana de la esperanza no le había prestado la atención requerida. Sabía que el positivismo no era una cosa que a mí me interesaba, la esperanza sí, pero de verdad que en una sociedad en que a veces tratan de confundirnos, nos tratan de meter el positivismo como si eso fuera realmente la razón para que tú como persona te realizaras y revisaras tu vida y de acuerdo a lo que a alguien se le ocurrió decir como positivo, tú lo implementaras, algo que le dio función en su vida. Pero es que esa su vida no es la mía, ni la mía es la de él.
Entonces entendí esa diferenciación. No es lo mismo ser positivo que tener esperanza. Que la esperanza trasciende la vida. Lo aprendimos desde el cristianismo, desde esa fe que uno tiene, que le enseñaron de chiquito, y nosotros trabajamos aquí y hacemos un camino que tiene que llevarnos a la libertad y a la felicidad, porque necesitamos llegar a la vida eterna para ser libres y felices y vivir plenamente. Imagínate el sentido de la esperanza. Eso no es algo para superar un momento en que me caí, me raspé, en que me hicieron un desaire. Ay, no, saca lo positivo que hay en ti, olvídalo. No. Este es un trabajo que saben que en el camino hay desaciertos, hay dificultades, que las rosas tienen espinas, que las naranjas y las mandarinas que nos encantan, por muy dulces que sean, o las limonadas, tienen espinas, y al alcanzarlas, para ese juguito sabroso, nos vamos a tener que espinar. Que las bugambillas son lindas y las trinitarias tienen espinas. Empezamos, los cactus nos parecen divinos, los tenemos en nuestras casas, pero cuando los vamos a lidiar, nos espinan. Es el precio que tenemos que pagar para tener la alegría de verlo florecer, de ver una maravillosa suculenta que parece una estrella de mar, pero tiene espinas. Entonces, mira, la esperanza va más allá. Sí, totalmente, y haciendo referencia justamente a esos ejemplos, haciendo referencia a la vida, a la metáfora de la vida, se queda uno pensando en qué tan natural es encontrarnos con desastres, encontrarnos con maleza, por decir algo. Y es tan natural como encontrarse con la bondad. Por eso el ejercicio de la esperanza debe ser, y propongo, algo replanteado todos los días. Bueno, más que replanteado, como establecido de nuevo, como observado, como desempolvado todos los días. Porque una de las características, siento yo, y lo hablamos fuera de micrófonos aquí junto a esta maravillosa invitada, y es que no escapa de la realidad. Hay ahorita, Amparito, que lo comentábamos, y es que hay un filósofo llamado, y perdóneme si no lo pronuncio bien, Byung-Chul, y tiene una respuesta a esta pregunta. Pero más allá de querer definir la esperanza, propone espacios para poder hablar según el contexto de cada uno. Y eso me llamó mucho la atención de lo que tú decías. Lo que tú pienses por ser bueno o malo, aunque no quiero polarizarlo, puede que no sea bueno para mí. Depende del contexto de cada uno. Y él dice, ¿hay motivos para la esperanza? O propone esta pregunta, ¿hay motivos para la esperanza en un mundo en el que se encuentran tantos desastres de todas las versiones y en todas las aristas? Y también nos habla de cuanto más profunda sea la desesperación, más fuerte será la esperanza. Entonces, a mí me parece una contradicción a este punto, pero nos dice, la esperanza es el salto, el afán que nos libera de la depresión, del futuro agotado. Esto proclama este filósofo, que también ha tenido otros escritos que sobresalen, como La sociedad del cansancio. Entonces, ahí los invito a que lo puedan leer un poco más. Él es coreano, escribe en alemán, en inglés, y está considerado como uno de los filósofos más destacados del pensamiento contemporáneo por la crítica al capitalismo, la sociedad del trabajo, la tecnología y la hipertransparencia. ¿Por qué traer un filósofo contemporáneo y por qué sentarnos a hablar de esperanza con las necesidades que hay de realidad ahora? Precisamente, hablar de la tecnología es un huir de las realidades, y esa abstracción es lo que precisamente se busca desde muchas redes. Estar distraído, estar abstraído. Y la esperanza nos dice, venga para acá, estamos en el presente. ¿Cómo lo entiendes tú, Amparito, desde estas situaciones o desde esa Colombia profunda en la que tú vives? Te lo voy a resumir en una frase que me acaba de mandar el padre Adalberto esta mañana, precisamente haciendo un barrido por todos los hechos que ocurrieron entre la noche de anoche y la de hoy, esta mañana, que hubo varios atentados en el país y algunos aquí en nuestra ciudad de Sincelejo. Y yo le decía, padre, en medio de este contexto, 5 jóvenes nos dijeron ayer sí para iniciar un proceso juvenil en la parroquia. Pero él me escribe una cosa así: a veces la vida se aprieta y entonces es cuando la esperanza despierta. A veces la vida se aprieta y es cuando la esperanza despierta. Te podrás imaginar, en un contexto como el que estamos en Colombia, decir que se aprieta. Si aquí vivimos apretados todo el tiempo, entonces quiere decir que cuando más crítica y desesperanzada, como dice el filósofo que acabas de citar, es cuando entonces nos dicen, hay que ir en salida, como propone el Papa Francisco, hay que irnos en salida. El filósofo dice, despierten, allá afuera los están esperando. Esa es la esperanza. Ocurre un terremoto. Yo estuve en el del eje cafetero. En Colombia
a pesar de ser un país sísmico, lo he dicho en varias partes, en varios espacios, en el año 2000 fue cuando ocurrió, no había un sistema para atender la urgencia, solo se le hacía seguimiento. Y se les ocurrió, traigamos a los que trabajan violencia, desplazamiento forzado en Colombia, que ellos saben agrupar a la gente, saben intervenir situaciones de riesgo, saben organizar, traigámoslo. Y nos tocó irnos para allá. Trabajábamos en otra cosa y voluntarios. Vénganse, si ustedes se quieren venir y saben que hay riesgo, esa es la esperanza. Había gente viva. Sí, más de 700 muertos el día que yo llegué. Más de 700 muertos, la casa caída. Nunca olvidaré una imagen de una chica que decía Diana y su casa caída. Y yo tenía una monita al lado de allá que nos ayudaba. Era psicóloga, por cierto. Una chica que era el motor de la comunidad donde me tocó a mí. Y yo le decía, Dianita, ¿y ella quién es? Y me miró así con sus ojos. Quisiera volver a verla. Y me dijo, soy yo. Y a mí esa frase, Diana y su casa caída, que le pusieron de amarillo, fue como decir, se cayó la casa de la esperanza. Y ver a Diana ahí trabajando. Su casa estaba caída, ella estaba ayudando a sacar muertos, a llevar alimentos, a organizar la gente, a estar animándonos a los que llegamos de fuera, a orientarnos, a ayudarnos a dónde teníamos que ir, cómo teníamos que hacer el apoyo. Eso es esperanza. Cuando tú planteas, si la he conocido, si la he vivido, desde mi fe te diría sí. Nosotros desde la fe católica, por ejemplo, vivimos esperanzado haciendo un camino y sabemos que ese camino está lleno de miles de situaciones difíciles para poder llegar a disfrutar de la plenitud de la vida eterna. Esa es la esperanza que a nosotros nos motiva. Y cada día cuando hay una situación difícil en nuestro país, renace la esperanza. Si yo te contara en qué estoy esperanzada ahora, tú sabes que he estado en unas temporadas de vientos y mareas porque ha habido en Colombia mucho desempleo, hay procesos que ha habido que cerrar, hay comunidades en las que no hemos podido permanecer, pero un día llegó una mujer maravillosa que espero esté en banca del parque, que se llama Alcira Ruiz, y me dijo, Rosy, hay una experiencia en Chalán, y le dije, y estaba esperándote a ti, y me pregunté por qué no te habían invitado, y yo le dije, bueno, no sé, creo que es que porque yo no quepo en el macrocaso 8, porque ahora nos dividieron de víctimas civiles, y no estoy acreditada para el 11, que es donde tú estás, y me dice, pero es que allá te extrañábamos porque resulta, no te imaginas, amiga, voy a contar textualmente, es que la Comisión de la Verdad organizó un espacio de reparación, y entonces estaban los firmantes del proceso, estaba el chico que colocó el burro bomba donde murió mi esposo, que era el comandante de la policía de Chalán, y entonces tú no te imaginas ese ambiente tan pesado. Yo cuando vi que nadie se paraba, pensé, Alcira, te tocó pararte. Me levanté y dije, yo sí los perdono. Mira, en este momento quisiera darle un abrazo a la persona que colocó la carga explosiva donde murió mi esposo e invitar a quienes están aquí que es tiempo de paz, es tiempo de esperanza. No podemos heredarle a nuestros hijos el dolor, el resentimiento, los odios, la polarización. Es tiempo de esperanza, nos toca abrazarnos. Ustedes ayudaron a destruir nuestro país, destruyeron muchas familias, pero nosotros quedamos como ese tronquito allí, con la decisión si nos convertíamos en otro grupo, haciendo esto, odiando, sembrando resentimiento, o decíamos, paramos aquí y empecemos a llamarnos y a juntarnos para construir un nuevo país, para reparar lo que está dañado. Ustedes que dieron ese paso para la paz y nosotros que fuimos los afectados. Entonces yo sí quiero darme un abrazo con ustedes. Ella me contaba entre risas y llantos, entre cosas, y de pronto me dice, amiga, pero lo más bonito fue cuando se levantó el líder de ellos y llorando me dijo, yo nunca esperé que usted me quisiera dar un abrazo, pero yo se lo recibo con toda la sencillez y la humildad. Quiero decirle que me perdone, que nos perdone a todos por lo que hicimos. Eran tiempos de guerra, pero dañamos a otros seres humanos. Y dice ella que se fueron levantando ellos y se fueron abrazando. Eso es esperanza. ¿Por qué? Porque Monte de María no ha parado la violencia. Chalán es un municipio que desde que está firmado el proceso de paz ha tenido alrededor de 10 muertes selectivas. El año pasado tuvo como 3 o 4. Ha tenido asedios. Sus municipios vecinos como Colosó han tenido, hubo plan pistola, han pasado muchas cosas alrededor de ellos. Sin embargo, todo esto se estaba dando en medio de ese contexto donde de pronto a nivel nacional nos están diciendo, está volviendo el paro armado, está volviendo esto, no se ha logrado la paz total, esto es una mentira. Sin embargo, nosotros seguimos diciendo, no es una mentira. Si 2 personas, una dolida,
que le tocó criar a sus hijos sin papá, y un mundo de gente que había en otras circunstancias iguales, desde la señora que perdió la hija porque le lavaba la ropa a la policía, porque le daba el alimento, desde la familia que estaba haciendo un trabajo social y les pareció que le estorbaba al actor armado y lo eliminó, desde la familia entera que de pronto en Chalán desaparecieron porque hubo un robo de ganado en algún lado y resulta que llegaron a la tiendita los que habían hecho el robo a comprar y fueron a buscarlo y los encontraron ahí y mataron a todos. Desde esas circunstancias, desde el avión fantasma que sobrevolaba Chalán y lo llenaba de restos y explosivos de guerra porque estaban persiguiendo guerrilleros, paramilitares y de todo. Entonces mira, esa cosita tan bonita, y esta gente después de ese abrazo, ellos le dijeron, quisiéramos seguir en contacto con usted, y de pronto a ellos se les ocurre un día cualquiera que pueden hacer, reparar también el medio ambiente, porque es que se sembraron minas, se envenenaron aguas, pasaron muchas cosas en el bosque, y el bosque seco tropical nuestro se está acabando y las reservas de agua se nos están acabando. Entonces ellos le dicen, la invitan cualquier día, le dicen, señora Alcira, ¿a usted le parecería bien si nosotros iniciáramos un proceso de reparación construyendo un bosque de la memoria, sembrando unos árboles nativos de acá, tanto maderables como ornamentales y frutales, en homenaje a las víctimas para que la memoria no se pierda, no como un centro de dolor, sino como una manera de decir, de pedir también perdón y reconciliación, de reconciliarnos con la naturaleza, con ustedes, y decir, estas personas que están aquí perdieron su vida por estar haciendo el bien, en algunos casos. En otros casos, bueno, éramos contradictores, ellos estaban haciendo un trabajo por el gobierno y nosotros en oposición al gobierno. Entonces, mira todas esas cosas, y entonces empiezan a crear el bosque de la memoria. Y hay en este momento alrededor de unos 300 a 700 arbolitos sembrados. Y con trabajo les ha tocado trasplantarlos porque llegó el verano, la creciente se llevó los que estaban al lado de la cañada, entonces les tocó pasarlos para la parte alta y volver a sembrar. El verano después se uno y volver a sembrar. Y ahora tienen 500 que lo van a hacer en el mes de marzo cuando sea la temporada de siembra, según les recomendaron en Carsucre. Entonces, mira, ahora ya no solamente es Alcira. Alcira me llevó a mí, yo me llevé a Annie Pierce, que es la última, creo que es la primera victimóloga que tenemos aquí en Colombia. Ahora está la Universidad de los Andes, del externado, haciendo una investigación y acompañamiento sobre justicia restaurativa desde la comunitario, desde la comunidad. Cómo las comunidades son constructoras de paz. Cómo se dan esas juntanzas donde la fraternidad, el amor está de presente. Donde se reconoce que juntarse para hacer una olla comunitaria tiene un significado más allá de compartir una comida. Es que tú pones algo, yo hago una actividad y alrededor de eso conversamos, como hacíamos en los viejos tiempos. Es un tipo de memoria en clave de reconciliación y paz, no para perpetuar el dolor, sino para reconstruirnos como sociedad, para aliviar el dolor. Eso es esperanza. Como en medio del contexto en que estamos, la polarización del país, las dudas que se han generado alrededor del gobierno y de la propuesta del gobierno de otros nuevos procesos de paz que nos lleven a una paz total o posible, que es un desafío grandísimo, pero para un sembrador de esperanzas no. Puede que este gobierno no lo logre ni el siguiente, pero de pronto el otro lo pueda lograr. Lo importante es poner la primera piedra, y esa se está haciendo en un municipio que fue el ejemplo nacional de lo que es el terrorismo en su máxima expresión. Sacrificar un animal para lograr acabar con la vida de unos agentes de policía. Crueldad. Entonces, querida, eso es esperanza. Nada que ver con el optimismo, ¿no? Mira, no, nada que ver con el optimismo, porque sí, optimismo es, exacto. Pasó el burro bomba y yo me acuerdo que se me paralizó el alma, porque imagínate si yo te contara que yo me iba a ver, iba con mi equipo de la oficina a encontrarnos con el comandante de la policía y sus hombres, porque ya habíamos hablado con todos los actores sociales del territorio para lanzar el primer Consejo de Paz en Colombia, en Chalán, porque Chalán era asediado permanentemente por la guerrilla, permanentemente, y incursiones paramilitares todo el tiempo. Entonces fuimos a apoyar al municipio y resulta que el día en que nos íbamos a encontrar, el carro se nos varó, no pudimos entrar, en la oficina nos buscaban como locos y resulta que nosotros nos quedamos a mitad del camino y que afortunadamente no viajamos, porque cuando pudimos comunicarnos con la oficina nos dijeron, no entre, parece que está todo minado, no se sabe qué pasó, pero anoche volaron la estación de policía con un burro bomba y están todos los agentes de policía muertos. ¿Tú te imaginas cómo recibí esa noticia? Y para colmo, cuando empiezan a traer los cadáveres, el bienestar de la policía estaba del lado atrás del edificio donde yo vivía, y era el llanto más
más aterrador, más doloroso. Entonces, positivismo de pronto fue mi hermana que me abrazaba y me decía, tranquilízate, hay que salir adelante, hay que ayudar a la gente, eso es. Pero ya esperanza es, Dios mío, tenemos que hacer algo, rodear al municipio como hizo mi jefe y me dijo, ¿qué personas necesitas para irte a Chalán? Y nosotros comenzamos a ir a Chalán a acompañar al alcalde de Chalán, y el alcalde de Chalán tenía una caja de medicamentos tranquilizantes, una botella de aguardiente y un arma al lado. Me decía, no puedo con esto. Y alcalde, aquí estamos para acompañarlo, para rodearlo. Y se le ocurre a la diócesis particular de Sincelejo crear, a petición de unos campesinos, la parroquia de Chalán en el 98. O sea, 2 años en medio de duelo de esperar esto. Y nos asesinan al párroco. O sea, dime, si fuéramos positivistas diríamos, al carajo se va todo esto, perdón por la expresión. Pero no, somos de esperanza, no nos fuimos. Y hubo otro sacerdote que dijo, yo cubro la parroquia mientras pasa esta tormenta. Entonces, querida, esperanza es eso. Nosotros vamos en función de que la vida trasciende, sigue, la vida no se acaba. Pueden pasar las violencias, las guerras son cíclicas, los terremotos son cíclicos, los fenómenos naturales, todos son cíclicos. Y los imperios también fueron cíclicos, acabaron, pero la vida del hombre siguió aquí plantada en la tierra. Y nosotros, por eso es que somos de esperanza. La raza humana sigue aquí en la tierra. ¿Por qué protegemos el bosque? Porque la fuente de la vida es la tierra. La tierra es la que emana semilla para que haya oxígeno, para que haya agua, para que produzca frutos para nosotros alimentarnos. Y diferentes tipos de agua. Necesitamos la sal, está el mar. Necesitamos ingerir agua dulce, está la dulce. No somos positivistas, que aquí hay una realidad. Nos dieron a administrar la vida y nosotros tenemos que ser esperanzadores. Imagínate, te la voy a poner así cuando tú me planteaste el tema. Yo decía, esperanza. Antes no decía, hay esperanza porque nace un niño. Y claro, ¿por quién tenemos que seguir adelante? Por ese niño que nació. Hay esperanza cuando llegó un proyecto Tití que protege el medio ambiente y llegó una comunidad chiquitica que se llamaba El Límite, donde habían 42 familias, 224 personas, y hacía 2 años no se casaba nadie por miedo a tener hijos y no tenían ningún medio de vida para sobrevivir. Estaban entre Bolívar y Atlántico y no le pertenecían a ninguno de los dos. Pero llega este proyecto y empiezan a organizarlos, a motivarlos, a utilizar el plástico, a transformarlo, a enseñarles cómo se utiliza y cómo se le ayuda al medio ambiente. Y ellos utilizaron todo esto y le empiezan a hacer alianzas alrededor de ellos, con la esperanza de que cómo podía una comunidad envejecerse. Y nuestra, rural, a los 2 años, cuando yo regresé de España, se habían casado ya 2 parejas nuevas y ya habían 2 nuevos bebés. Eso es esperanza. Esa es esperanza. ¿Por qué las comunidades retornaron en medio de una Colombia convulsionada como la nuestra, donde no hemos podido realmente resarcir el daño causado desde el gobierno y desde los grupos al margen de la ley? ¿Cómo una comunidad retorna y empieza desde las cenizas a levantarse? Porque hay esperanza. A limpiar un lago, a limpiar una tierra, a sembrar las primeras semillas, a juntarse, a crear un mecanismo comunitario que les permita blindarse en medio de la situación de riesgo que todavía hay, pero también de cómo acompañar a los demás y motivarlos. Vénganse si estamos juntos, si nos protegemos todos, si nos cuidamos todos. Y empieza ese sistema comunitario de la olla comunitaria, de la sábana de sueño, de los cuentos tradicionales, de las rondas, de lo que jugábamos cuando eras niño, de la fiesta patronal, consigamos la imagen de la Virgen, los que son católicos, hagamos el culto, la vigilia, los que eran protestantes y se juntaban sin diferenciación. Eso es esperanza. Cuando no ponemos el muro allí de Berlín, en medio, no es que tú eres católico, tú eres cristiano católico y yo soy cristiana protestante. No, es esa cosita bonita que sabemos hacer, entretejer. Porque uno podía decir, después de una masacre en una población como Pichilín, ¿cómo nos presentamos a un retorno del Salado? ¿Cómo nos lo planteamos? Cuando uno queda totalmente achicopalado, cuando ya hay un asesinato y cuando son 100, 60, 50, 20, 13. Dice, pues aquí pasa una cosa grandísima y tú llegas y el pueblo está completamente sobre tierra arrasada. Esperanza, positivismo allí, decirte no pasó nada, tranquilízate, espérate, tú eres capaz. No. Justamente el filósofo hace referencia a eso, desesperación y esperanza, y describe este filósofo que son como el valle y la montaña, y cita a Nietzsche. La esperanza es un arcoíris 100 veces engullido por la espuma y otras tantas rehecho de nuevo. Lo que estábamos hablando a un inicio, Amparito, esto se tiene que plantear todos los días, a cada momento con lo que esté sucediendo, la esperanza. Lo que no es la esperanza es el optimismo, porque
Este no tiene negatividad y desconoce la duda y la desesperación. Volvemos otra vez y dice escapar de la realidad. Y esto también me lleva a comentar justamente que hay muchos medios, tanto redes sociales, por supuesto, como los más cercanos, se podría decir radio, televisión, que tiene que ser uno muy crítico para darse cuenta que son positivistas y roban la esperanza, porque precisamente nos abstraen de la realidad. Y otra cosa más que me llamó la atención, y perdóname, Amparito, porque es que de verdad lo digo porque hay que ponerlo en todos los contextos, en todos los espacios, y habla: el culto a la positividad aísla a las personas, las hace egoístas y suprime la empatía, porque termina también contándonos que esta psicología positiva psicologiza y privatiza el sufrimiento. Es como, no, tú no puedes sufrir, no. Mientras que deja intacto el complejo de la ceguera social que lo causa. Entonces, hago referencia a que todo esto que nos estás contando, pocas veces lo ve uno en un noticiero, en una mañanera radial, Entonces, también hablémonos, los que estamos no en esa Colombia profunda y que ya tenemos con eso un privilegio, es ¿qué está pasando en el otro lado? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿qué le pasa a mi vecino? ¿Qué le está? Y empezar a alejarnos de estos espacios de positivismo tóxico, que es que en sí el positivismo no debería. Y la esperanza la replanteo, y más con lo que nos cuentas, Amparito. Entonces es más para ponerlo en contexto de qué es lo que pasa en la realidad y poder aclararnos también tanto en redes sociales y en la televisión y en la radio y demás espacios de consumo. ¿Qué está leyendo? ¿Cómo está construyendo su esperanza? ¿Es optimista? ¿Está esperanzado, esperanzada? Son distractores. Fíjate que cuando nosotras éramos chiquiticas, yo más que tú, en aquella época se esperaba la Navidad con esa esperanza tan grande. Todo el año los niños estábamos en función. Los niños de esa época mía era el pesebre en vivo, los cuadros en vivo. No era el detalle. Eran los cuadros en vivo porque todo el mundo quería ser la Virgen María, dónde íbamos a conseguir el bebecito, quién quería ser San José, el pastorcito. Era todo un imaginario colectivo. Era quién adornaba la mejor calle para ganarnos el primer lugar. Pero eso era el sueño de la esperanza. Entonces, fíjate, en nuestra sociedad la esperanza se ha ido transformando. Ya tu esperanza para Navidad es un presupuesto. ¿Qué hiciste durante todo el año? Compraste el carro que querías, el iPhone último modelo, la tablet, el computador. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Dónde fue el paseo? Te quedó para el paseo miércoles, no me quedó para el paseo y es la tragedia grande. No. Si hay esperanza, nosotros sabemos que hay una crisis económica mundial, que hay una recesión, que nos tenemos que ajustar y que tenemos que prepararnos, y estamos hablando otra vez de cómo recomponemos nuestra familia, la fortalecemos, la reconstruimos para volver a ser una sociedad que desde el seno de su familia está produciendo hombres y mujeres de fe y de esperanza. Porque ¿qué se quebró? La esperanza. ¿Qué se quebró? La fe, la confianza. Y cuando hablo de fe no solamente me estoy refiriendo a una concepción religiosa, no, es la fe en ti mismo. Es la fe que te lleva a ti a creerte que tú eres capaz de hacer, de transformar, de volver a levantarte, de reconstruirte y de ayudar a tejer y saber que si tu vecino tuvo una problemática, hay que preguntar allá, porque es que lo que pasa donde mi vecino me puede afectar a mí. Y si se le dañó la conexión del agua, si se le fue la luz y resulta que se me va a ir a mí porque era un corto y me puedo quemar yo también, se puede quemar mi apartamento también. Es que, mira, eso que tú dices y que dice el filósofo es muy claro. El positivismo solo nos lleva a una cosa efímera, puntual, nos aísla. ¿Por qué nos aísla? Yo me acuerdo de una corriente que llegó por aquí que se llamó Caminos y le enseñaban a la gente, y yo le decía a mis amigos que se metieron, que hoy están todos separados, es que la felicidad mía está por encima de la tuya. Es que yo no puedo estancarme por ayudarte a salir a ti de adelante. Es que yo tengo que buscar mi felicidad plena para poder más adelante buscarla. No, entonces se nos pasó ese principio de la felicidad que hay en hacer feliz a quien está a mi lado, sin sacrificar la mía, porque si tú no eres feliz, ¿qué vas a dar? Amarguras. Lo que yo le digo a las parejas cuando se casan, van a compartir su felicidad con el otro y hacer caminos para traer hijos felices. Ser pareja felices si quieren tener hijos, porque si no tampoco la sociedad lo puede, porque también tenemos gente muy infeliz, muy desesperanzada, porque no querían tener familia, y entonces la gente le dice, ¿para qué se casan? No, pero es que la vida precisamente es eso, es libertad. Yo elijo quedarme sola, yo elijo trabajar por las comunidades, mi hijo puede ser una comunidad. Bueno, yo sí no veo como un hijo a un gato ni a un perro.
Me parecen que son mascotas, cosas lindas que, pues, para disfrutarlas, pero no para reemplazar. Hasta en eso nos hemos vuelto felices. ¿No quieres tener hijos? Cómprate un perro, cómprate un gato. No. Hay mucha dolor en el mundo, hay mucha gente allá afuera necesitando tu afecto, tu cariño, tu calor. Pero el positivismo nos ha llevado hasta ese nivel. No nos interesa qué pasa con los viejitos. Es que mi papá tuvo muchas equivocaciones, no previó su futuro y ahora yo tengo que cargar con los errores de mi papá. No. Hay que transformar esta realidad para que no estemos buscando alternativas y salidas fáciles. Hay que buscar cómo transformamos estructuralmente esta realidad que tenemos para ir construyendo la felicidad de todos, la mía y la de todos, porque ¿qué? La felicidad del otro sí depende de mí, la mía también depende del otro. Esto es equilibrado, es ese punto de equilibrio donde decía un amigo, mira, si todos viviéramos en el amor universal no necesitaríamos una constitución ni un código penal. Yo me preocuparía por tu bienestar y tú por el mío, ser un círculo, íbamos todos hasta que ¡pum! Llegaba hasta donde mí. Pero como yo me estoy preocupando es por lo mío y si veo que tú me estorbas, te elimino, porque positivismo también me enseña, es que acuérdate que el bienestar primero es el tuyo. Nadie da de lo que no tiene. Tienes que ser tú primero. Banca del Parque Radio. Justamente ese es un punto importante que yo creo que se va a ir para un segundo podcast porque llega el momento de la tarea. Pero antes, está difícil poder llegar a definir optimismo y esperanza porque lo han desmenuzado, desbaratado, tejido en otras cosas, que nos toca contarnos esta historia varias veces y contárnosla más allá de querer poner a sufrir a unos y poner a sufrir a otros, es realmente empezar a buscar qué hemos hecho nosotros para transformar. Y en esa historia va la esperanza. Positivismo casi siempre está en un pensamiento y un accionar individualista o hacia mí, o resumiendo un poco lo que tú estás diciendo, claro, Amparito. Y la acción de la esperanza casi siempre va conjunta, es una acción conjunta, es una acción colectiva que parte de uno, por supuesto, pero que busca a los otros. Entonces, este es el punto, Amparito, donde te pregunto cuál es la tarea del día de hoy. Sí, pero un segundo solo para decir, esperanza es Banca al Parque. ¿Por qué Marisol y su familia no se estancó con el asesinato de Jaime? Podríamos decir, le mataron la risa. Yo me acuerdo de esos comentarios en todo, en redes, en todo lo que había en ese momento, donde se decía, se apagó la risa, se asesinó la risa, y lo último, se mató la esperanza. Porque el pensamiento colectivo que generaba Jaime estaba adherido a sus espacios, a su voz, a su lucha. Entonces, querida, yo creo que la tarea es preguntarnos a nosotros mismos, ¿tengo claro qué es esperanza para mí? ¿Soy un constructor de esperanza o soy simplemente un positivista que busca mi propio bienestar sin mirar lo que hay allá detrás de mí o al lado, o sin mirar que las rosas tienen espina en el jardín? Esa es la tarea. Y que sigan siendo felices, bailen, canten, aprovechen este mes tan lindo de Adviento, de Navidad, de alegría, de paz, de felicidad, con familia. Amparito, gracias por sentarte en esta banca y por brindarnos esas experiencias, esas palabras que nos hacen también replantearnos desde el lugar en el que estamos. Tal vez de aquellos que nos escuchan, privilegiado o no, pero hay que cuestionarnos qué está sucediendo conmigo y con el del otro, ya lo decíamos. Los invito a que escuchen no solo este podcast, sino otros más también de diferentes realizadores y realizadoras del mundo, de Colombia. Formas de pensar, formas de ver. No queremos que usted opine como nosotros. Nos encanta que usted nos cuente cómo opina, porque esa es la manera en la que se da esperanza. Los invitamos a que nos escriban, a que nos cuenten qué les parece, de qué quisieran ustedes hablar. Y claro, estamos en www.bancadelparque.com para que nos escuche 24/7, que por cierto se acerca ya a festividades, como decía Amparito. Entonces empiezan esas ondas musicales que nos acercan a las tradiciones colombianas y también esa posibilidad de podernos acercar a nuestras familias. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Jacti López. Una voz, Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.